presenta. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y ten en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Continuamos en Info 4 TV con más información y el pasado 20 de mayo fue cuando el Gobierno Nacional oficializó el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Hayan pasado 3 semanas de este anuncio, parece que no hay acuerdo con la industria y bueno, en los productores empieza esta preocupación si la medida va a continuar o qué va a suceder en las próximas horas. Es así que toda la atención está allí centrada porque, por supuesto, es muy grande la cadena agroexportadora y, por lo tanto, vamos a seguir conociendo precisiones al respecto. En esta oportunidad viajamos virtualmente hacia el departamento San Justo, más precisamente a la localidad de Marul. Allí estamos con el licenciado Daniel Constantino, titular del Feedlot La Estrella. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Agradecerle esta posibilidad de expresarnos en este tema tan importante, el de la carne y el de la suspensión de las exportaciones. Saludo a todos los periodistas que hace un pocos días han celebrado su día, a la gente de la cooperativa y a toda su audiencia. Muchas gracias, Daniel, por recibirnos. Bueno, cuéntenos cómo analizan ustedes esta medida. Bueno, me voy a tomar un tiempito para hacer una explicación sobre la producción de carne. Bien. Es decir, ustedes como periodistas, nosotros como productores, como gente agremiada a distintas cámaras a través de mi vida, sobre todo en la producción ganadera. La producción ganadera es una producción que lleva tiempo. Desde que vamos a gestar el ternero en la vaca hasta llegar a la góndola, tiene que pasar entre 2 años y medio a 3 años. Bien. En la cadena participa la cría, la recría o el feedlot, el frigorífico, los abastecedores, los carniceros y después los supermercados y después Doña Rosa o todos nosotros quien la consumimos. Bien. Entonces, en este proceso de tiempo, ¿no es cierto?, hay que planificar para ver cuál es la oferta que vamos a tener y cuál va a ser la demanda. Bien. El tema de la carne es un tema político, es un tema de elecciones, es un tema muy sensible y además los argentinos en nuestra comida diaria está siempre presente la carne. Hemos llegado a consumir 90 kilos por persona por año. Hoy estamos en 40, mucho tiempo estuvimos entre 50 y 60 kilos por persona. Dicho este ejemplo o dicho este breve resumen para comentar lo que es producir carne, ¿no?
Y después podemos decir que hay distintas maneras de producir. A pasto, ¿no? A pasto y grano, o en el caso del firlo, que nace por allá por el 92, 95, sí, ¿no es cierto? Hace unos 20, 25 años, y que en el último periodo ha crecido esta forma de producir. El firlo es una manera de producir carne, pero esa carne necesita de un insumo que es el ternero. Y ese ternero tiene que estar 9 meses y 20 días en el vientre de la vaca, tiene que crecer por lo menos 15 a 20 meses, después engordarse, ir a la faena y después ir al mostrador para que todos nosotros podamos comprar. Bien. Vuelvo a insistir en este proceso, porque este proceso, digamos, determina cuánta inversión y cuánta gente participa en la cadena. Bien. Súmele el transporte, súmele los concesionarios, súmele los ferieros, la gente intermediaria, ¿no? Y todo lo que hace a este gran negocio de la cadena de carne. Yo digo gran negocio no por el valor que pueda ganar o perder, sino para ver la magnitud. Exacto, la cantidad de actores involucrados, perfectamente. Y la generación de empleo genuino. Así es. Que eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Pero por supuesto, en toda la historia, en estos últimos 70 años, 80 años, siempre ha intervenido la política. Cuando digo la política, digo el gobierno de turno, porque hay una elección o porque el precio se dispara, como se ha disparado en estos últimos tiempos, por una cuestión de oferta, por una cuestión de que hace muy poco tiempo, septiembre, octubre y noviembre del año pasado, los firloteros hemos perdido entre 5.000 y 7.000 pesos por cada animal que llevábamos al frigorífico, por una cuestión de que el precio era bajo y que el maíz era caro. Bueno, todo esto que hace al negocio. Pero quiero referirme fuertemente a un tema político y que nosotros perdemos tanto tiempo en discutir, cuando digo nosotros, los argentinos me refiero, en discutir un problema de coyuntura, que estamos ante una elección, que hace meses que el gobierno le promete asado a la gente y la gente no puede comer el asado, que yo digo que la carne es un logo de los argentinos. Es un logo hacia adentro porque está permanentemente en la cocina de los argentinos, en el menú diario, o la milanesa, o el asado, ¿no es cierto? O la falda, o lo que fuese, está permanentemente. Y a su vez, en los últimos años logramos exportar entre el 25 y el 30% de la producción. A través de la historia siempre se ha exportado el 20 o el 25. Sí. En estos últimos años hemos crecido, como lo hemos hecho en el 2009, antes también de la última crisis grande que sufrimos los argentinos con el tema de la carne. Y cuando uno exporta al mundo, hay compromisos. Y estos compromisos hay que cumplirlos. Y son compromisos que se toman con mucho tiempo. Viene la oferta, el cliente, el importador, revisa, hace el negocio, después, concluido el negocio, hay un periodo de entrega, que no es como el consumo interno, que son 5 a 8 días la entrega. Aquí demora mucho más, en el caso que hay que empaquetar, después está el transporte, o si lo es en avión es más rápido, pero en general se hace todo en barco, demora 27 días o 20 días a distintos puertos de Europa, y nosotros tenemos compromisos con Estados Unidos, con Europa, con Israel y en algunos cortes o en algunas categorías con China. Bien. Lo que se ha suspendido ahora son todos aquellos negocios de precios baratos en el mercado internacional. La cuota Hilton, que es un precio accesorio, y la 481, que es una cuota, más la cuota norteamericana, se sigue exportando. Se sigue exportando. Y la otra cuota, todavía hasta el día 27, se sigue exportando y ahí ya no hay más autorización para hacerlo. A todo este tiempo, las partes entre el gobierno y la mesa de carne y los diferentes eslabones de la producción de carne no nos hemos puesto de acuerdo. Bien, Daniel, lo detengo allí un momentito porque justamente hay dos cuestiones de alguna manera.
algunos protagonistas o actores dentro de esta gran cadena que usted ha descrito muy bien, desde lo que es la producción de carne en sus diversas modalidades, refieren a la importancia de que esta medida no puede continuar mucho en el tiempo, debido a que también necesitamos el ingreso de otras divisas para de alguna manera equilibrar la balanza de pagos. Esto por un lado. Y por otra parte, el hecho también de tener en cuenta cómo esto que usted decía, el hecho de tomar responsabilidad con los compromisos asumidos. Ahora bien, no hubo posibilidades de un acuerdo como de pronto hizo el sector lácteo. Hablábamos en el bloque anterior con Hércules Felipa, digo, que de alguna manera vaya a generar otro impacto u otras reacciones en el sector. Pero es lógico, porque usted dice, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? Claro. Porque realmente tampoco hay oferta, no hay mucha oferta disponible. ¿Y por qué le expliqué lo del tiempo? Sí, porque necesita un tiempo. El lácteo no, la producción láctea sale todos los días, puede subir o bajar, pero siempre hay. Bien. En el caso que nosotros estamos en un límite de producción, para poder producir más hay que incentivar. Y también eso lleva un tiempo. Y justo estamos en el peor momento de la producción, en dos aspectos. En el primer aspecto, que lleva mucho tiempo, es que nosotros cada 100 vacas, para darlo bien claro, 60, 65 terneros. Bien. En el mundo, cada 100 vacas están en 80, 85 y 90 terneros. Sí. Entonces, mire cuánto nos falta crecer. Pero si nosotros queremos tener esos 80 terneros en lugar de 65 que tenemos, mire cuánto tiempo tenemos que estar. 2 años y pico para tenerlo. ¿Cómo se hace eso? Justamente eso le voy a preguntar, ¿cuál sería la situación un poco que resuelva este panorama? Eso se hace con incentivo sobre los impuestos, hasta determinado kilo no se paga un impuesto determinado, es decir, hay que mostrar la zanahoria para que el productor tome la decisión de invertir fuertemente. Bien. Y aquí hay un proceso sanitario que hay que cuidar para que la vaca pueda tener ese 8 de cada 100, 80. Es un trabajo que va al colegio veterinario, Sanidad, SENASA, el INTA, tenemos todo. Lo que nosotros sabemos cuál es el problema, que no nos ponemos de acuerdo. Y cuando viene la crisis, yo digo como ejemplo, porque también he estado en política, yo si soy político lo que menos hablaría sería de la carne. Cuando veo que el problema va, me callaría la boca y con eso le aseguro que, digamos, podemos subir a la ola y movernos en la ola, pero dándole más tranquilidad a la gente. En cambio, se toma esta medida, dígame, ¿qué gana usted con no exportar por 30 días? Si la carne va a faltar después de los 30 días, porque lo que no hizo en los 30 días lo va a hacer el día 31. Y dígame, ¿cuánto pudo cambiarle el sistema productivo? Darle un poco más de maíz a lo que tenía, pero ¿cuánto? 5 días, 6 días más, pero también tiene un límite porque el proceso de alimentación es uno y lleva el tiempo determinado. Bien. Por eso yo quise explicar muy bien cómo es el proceso de la cadena. Se entiende. Y si no, mire, yo me acuerdo que en el año 72, 73 fue a la inversa. Se usó veda, 2 días cerraban las carnicerías en Argentina. Fue en el año entre el 50 y el 55 en el gobierno de Perón, y fue en el gobierno militar de Lanusse que las carnicerías no podían vender carne vacuna, porque esa carne vacuna había que exportarla porque había compromisos y no había producción, porque no solamente puede ocurrir que no haya producción, porque también los factores climáticos influyen. Si no hay pasto, cuando hay poco pasto en los campos naturales, la vaca sufre, al sufrir tiene menos terneros a los 9 meses. Exacto. Mire cuánto complejo se genera este todo, proceso. Absolutamente, se genera toda una gran cadena. Ahora bien, Daniel, ¿cómo es esta relación de los costos para producir la carne y con la que finalmente ustedes se encuentran en el momento de comercializarla? Al comienzo de la entrevista manifestó un poco lo que fueron perdiendo por cada unidad vendida en todo este tiempo, ¿no? En relación a los consumos y demás. ¿Cómo sería esta conformación del precio, si se quiere? Porque el impacto en las carnicerías en el mercado interno está.
Bueno, primero, en el precio de la producción, sí, los primeros, la cría y la recría tiene un costo que puede variar en cuanto al tema de sequía. Bien. Si hay sequía, usted tiene que darle pasto guardado, es decir, o darle silo o darle rollo, eso tiene un costo adicional. Bien. Pero el costo que hace a acelerar el proceso de entrega es el firlo, es decir, dar comida a grano. Exacto. ¿Cómo varía el costo? El costo está compuesto por dos insumos. Un insumo que es el ternero. Hay mucho ternero, el precio es menor. Bien. Si el precio del ternero supera entre un 10 y un 12% al precio de venta del firlotero, al precio del gordo, hasta ahí la ecuación da. Hemos tenido que 25-30% mayor el precio del ternero. Bien. ¿Y cuál es el otro insumo? El maíz o su derivado. Exacto. Si el maíz vale más, digamos, que 10 kilos de maíz cuestan más que 1 kilo de carne, empezamos con un costo negativo. Bien. Después viene la eficiencia. El más eficiente a lo mejor con 9 lo hace. El menos eficiente lo hace al kilo con 11 kilos de maíz. Si he dicho esto, el negocio del firlo es un proceso productivo que utiliza, ¿no es cierto?, las proteínas vegetales que están dadas en el heno, en el maíz o en los subproductos del maíz, del sorgo o del trigo. Bien. Y que se procesan, el animal lo come y lo convierte en proteínas animales. ¿Y qué es lo que vale más en el mundo? La proteína animal. Así es. Entonces, aceleramos el proceso, regulamos la oferta, pero si no hay incentivo, o si uno de los dos insumos, sea el ternero o sea el maíz, salen de ese promedio que le dije recién, nos vemos comprometidos. Pero fíjese que tampoco la cadena se queda sin materia prima, sin novillo gordo en el acto. Va a un proceso que la gente no encierra más, pero los que tenía encerrados los tiene que terminar. Exacto. Entonces, yo creo que hay que salir de esta visión cortoplacista que tenemos todo, que tiene el gobierno, que tienen los frigoríficos, que tienen los hacendados, que tienen los criadores y que tenemos nosotros. Estamos mirando siempre a corto plazo. Este es un proceso de largo plazo, debemos ponernos de acuerdo y que no vaya a ser que después incentivemos la producción y de que acá 2 años estemos hablando al revés, diciendo que la carne es demasiado barata y no podemos cubrir los costos. Entonces este es un proceso de sinceramiento y sentarnos a pensar de que tenemos que existir y coexistir y que el argentino tiene que tener el alimento que más ha hecho de su cultura culinaria, que es la carne. Así es. Vacuna. Bien, Daniel, realmente muy claro sus conceptos. Lamentablemente, por razones de tiempo, se nos va el programa, lo tenemos que despedir, pero por supuesto lo consultaremos en próximas ediciones porque realmente es muy importante el hecho de conocer todos los factores que inciden en las actividades económicas principales de nuestros territorios. Daniel, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y la posibilidad de informar qué hacemos la gente en el campo y qué son los pueblos del interior del interior. Es fundamental también hacerle conocer a las grandes ciudades la realidad. Muy orgulloso del programa, muy orgulloso por ustedes, que de acá, de este interior profundo, podamos expresarnos y sin molestar y sin dañar a nadie, decir lo que debemos decir para que la gente escuche la información correcta. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A usted, Daniel, y este es el objetivo, justamente conocernos absolutamente, por lo tanto, el inicio de este recorrido por los sectores productivos de la economía local. Continuamos con más noticias. Gracias.